No es tiempo para perder tiempo con minuciosidades. Es tiempo para vivir la palabra a profundidad, enraizados en la palabra. Ya no pierdas tu tiempo en distracciones. Ya no lleve un evangelio a media pensando que con medianamente venir a la iglesia y escuchar un sermón es suficiente. Amado, la palabra hay que vivirla. La palabra hay que saborearla, hay que aplicarla. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Algo nuevo está pasando. Tenerife está cambiando. Sobre la roca está su iglesia, anunciando la presencia del Espíritu Santo. En casa de Dios anunciamos, profetizamos y proclamamos. Estamos llenos del amor de Dios y te invitamos del norte y del sur. Hay cielos abiertos en casa de Dios. Bueno, mis amados, vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias porque el tiempo avanza. Y como tema he titulado a este sermón, un llamado a la obediencia. Amén. Ponte sobre tus pies y busca en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y entramos ya a un tiempo de reflexión, un tiempo donde Dios va a ministrar profundamente nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice así: Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Amén. Pueden tomar su asiento. He titulado, como decía anteriormente, un llamado a la obediencia. Amén. ¿Cuántos corazones obedientes tenemos en esta mañana aquí en la iglesia? Amén. Un llamado a la obediencia. ¿Por qué un llamado a la obediencia? Porque desde el principio en el que el pueblo de Dios se conforma como pueblo, Dios mismo le dice al pueblo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Le entrega una identidad. Y ante esa identidad ellos tenían un compromiso a hacer, y era obedecer y acatar todas las órdenes que mandaba el rey. En ese entonces, antes de tener el primer rey de Israel, que fue Saúl, vemos que Dios era el mismo Dios de Israel. Él mismo se constituyó como su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Hasta ahí estamos bien. Y yo busqué la palabra en el diccionario obediencia. Y la palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Repito, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma u ordena una ley. Amén. Acatar la voluntad de alguien que manda. Nosotros como hijos de Dios no somos gente que anda sin ley. Somos personas que estamos sujetos a una ley divina. Amén. Estamos bajo un gobierno de autoridad que se llama Dios el Todopoderoso. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí, con relación a lo que es la obediencia, que dice que es una actitud de corazón, esa misma actitud de corazón es la que Dios ve en cada uno de nosotros cuando nosotros conformamos su ley y seguimos sus mandamientos. Amén. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos que reconocer cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y como hijos tenemos un padre. Amén. Y como hijos estamos sujetos a obedecer el mandamiento que el padre nos manda. No hay nada mejor para un padre y una madre. ¿Cuántos son padres aquí? Biológicos, amén. No hay nada mejor para un padre el que su hijo sea obediente, ¿sí o no?
De nada sirve que tu hijo venga, te abrace, te bese y te haga un montón de mimos y te dé un montón de regalos, donde tal vez su corazón no es correcto o su corazón ante el mandato de que tenga que hacer algo no lo hace. ¿Verdad que para nosotros la prioridad mejor no es el tanto regalo o el tanto hacer? El mejor regalo para un padre o una madre es que un hijo obedezca, sea obediente a los mandamientos. Y este es el mismo sentimiento que Dios Padre tiene con el pueblo de Israel. Es el mismo sentimiento que Él tiene con nosotros como hijos de Dios. Por eso el tema es un llamado a la obediencia. El recordar que a nosotros nos compete que en todo momento tengamos una vida de obediencia. En Juan capítulo 15, versículo 3 en adelante, el mismo Jesús dijo: si permanecéis en mí y en mi palabra, entonces seréis mis discípulos o creyentes discípulos. Amén. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención y es la palabra permanecéis en mí. Amén. Presten atención. Cuando Dios habla acerca de que permanezcamos en Él, está hablando de una constancia, de una permanencia. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos no eran constantes ni permanentes en la obediencia y la sujeción a Dios. Y nosotros como pueblo de Dios debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y a qué hemos sido llamados. Podemos tener mucho ministerio y muchas situaciones en nuestras vidas que son favorables, pero si no somos obedientes a Dios, no andamos en fe, y si no andamos en fe, no podemos agradarle. Amén. Nuestro llamado es obedecerle continuamente los 365 días al año. Que cuando tú te comprometas a servir a Dios, no sea circunstancial, no sea por momentos, no sea momentáneamente, sino que tu vida permanezca en Él. Amén. Que Él sea en ti y tú en Él, como un hijo obediente. Amén. Y aquí hay una situación que pasa con el rey Saúl. Vemos en el principio, en el capítulo 8, vengan conmigo al capítulo 8 de Primera de Samuel. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5, dice: y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Dios traslada lo divino a lo natural. Comienza a cambiar su identidad. Ya ve que Samuel, que era juez, no podía llevar el reinado en el pueblo de Israel, por cuanto ya se estaba envejeciendo y dice que sus hijos no andaban en sus caminos. El pueblo comienza a pedir un rey. Diga conmigo, wow. Ya el pueblo comienza a entrar en el nivel de la desobediencia. Ya no quiere a Dios como rey visiblemente y divinamente, sino que ya está demandando a alguien como rey que le rija. Y dice la palabra que claramente que el pueblo fue el que eligió a Saúl, no fue Dios. Fue el pueblo quien pidió un rey, porque ellos se constituían a sí mismos un pueblo que necesitaba a alguien que le ponga ley o que le ponga régimen. Ellos estaban cambiando la ley divina, donde Dios se había constituido el padre o el rey de ellos, y ellos decidieron por voluntad propia clamar a un rey. Y miren cómo más adelante dice la palabra que Samuel se sintió entristecido por cuanto el pueblo estaba cambiando lo divino por lo natural. El pueblo no se estaba dando cuenta que mayor bendición que tener a Dios como rey no pudo haberla tenido. Ellos comenzaron a cambiar, ellos comenzaron a quitar su verdadera identidad para comenzar a andar en cosas humanas. Y dice la palabra del Señor que Samuel se entristeció, pero Dios alentó el corazón de Samuel diciéndole: Samuel, no te entristezca por la decisión del pueblo, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Ahora ve a la casa de un hombre llamado Cis y ahí elige a un hombre el cual llamaré el príncipe de Israel. Fíjense bien cómo leyendo la historia me doy cuenta que cuando Dios en revelación no elige a alguien, no le pone en su lugar de autoridad, sino que le da un lugar de paso. Y vemos cómo ellos estaban
pidiendo rey, pero como Dios es Dios y nunca se sujeta a nuestra voluntad, sino que su voluntad va por encima de la nuestra, Él le dice: ve, unce tu cuerno y úngemelo como príncipe de Israel. No hizo lo mismo con David cuando Él lo eligió, y más adelante vamos a ver que Él dijo: me he provisto, he elegido a un hombre conforme a mi corazón, el cual reinará sobre todos ustedes. Vemos aquí claramente, mis amados, cómo el Señor bajo su ley tiene una autoridad sobre un pueblo totalmente desobediente, un pueblo totalmente desenfrenado, un pueblo que rápidamente perdía su visión porque se estaba entreteniendo en mil y una cosas. Ellos estaban perdiendo la visión de quiénes eran, y eso pasa muchas veces con nosotros, mis amados. Si no permanecemos en Él y en su palabra, vendrán muchas cosas en derredor y circunstancias que van a hacer que tú pierdas tu propósito, que van a hacer que tú pierdas tu visión y que van a hacer que tú pierdas tu identidad. Y muchas veces por la permisión del Señor vienen cosas a nuestras vidas, pero que no es su perfecta voluntad. Él en su amor y misericordia provee a Israel un príncipe. Y ese príncipe era Saúl. Y ese hombre, a pesar de tener un corazón que tenía muchos talentos y capacidad para reinar sobre un pueblo, no tenía un corazón conforme el corazón de Dios. Diga conmigo: wow. Podemos equivocarnos en vivir una vida de sacrificio y no de obediencia. Una vida en la que decimos: me sacrifico para venir al culto, me sacrifico para venir a una escuela de discipulado. Amados, al parecer a veces estamos como mendigos, mendigándoles a que hagan algo que a usted le corresponde hacer como hijo de Dios. Y al Señor eso le entristece. Al Señor le entristeció la actitud del pueblo cuando eligió mejor un reino natural a un reino espiritual. Ellos mismos rechazaron a Dios, y nosotros muchas veces con nuestras actitudes podemos rechazar la voluntad de Dios porque queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Hacer las cosas para que Dios la bendiga y estar fuera de su visión. Eso pasó con Saúl. Comienza la primera hazaña de Saúl, una de ellas, en la que el primer punto que puse es el llamado a la obediencia. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, porque mejor es obedecer que sacrificar, dice la palabra. Ponme por favor el versículo 22 y 23. Diga conmigo: wow, Señor, ayúdame a tener un corazón obediente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan la palabra de Jehová. El primer punto que puse fue obediencia. La obediencia nos promueve. La obediencia hace que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Qué pasó en esta hazaña? ¿Qué pasó en esta historia? Saúl cometió un grave error. Saúl tomó el lugar que no le correspondía. Saúl quiso anteponer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Amados, cuando nosotros somos obedientes, nos negamos a nosotros mismos para que Dios reine a través de nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, matamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar y ver las cosas para poner los pensamientos de Dios. Y diga conmigo: no es fácil. No es fácil, porque por naturaleza, cuando no somos regenerados y aún siéndolo, hay una lucha espiritual que se opone entre el espíritu y lo que la carne quiere hacer. No vamos a negar una realidad que vivimos a diario, en la que con tantas cosas a veces nos olvidamos de poner primeramente a Dios y su justicia, y lo demás se añada. No, a veces se hace lo contrario. Las cosas que se añaden primero y luego a Dios y su justicia. Y no debe ser así. Dice la palabra que Saúl fue a un campo de batalla contra los filisteos.
Y en medio de esa guerra, porque él fue llamado príncipe de Israel, él fue llamado a pelear en contra de los enemigos de Dios para que el pueblo alcanzara sus promesas. Él tenía un llamado específico, él tenía una visión específica de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que él comenzó a pelear y llevó sus escuadrones, pero para sorpresa de él, el pueblo filisteo se preparó mejor y dice que tenía no sé cuántos miles jinetes y dice que eran un innumerable número de soldados que venían en contra y el pueblo se intimidó y se escondió. Pero dice la palabra que Saúl, conforme el mandamiento de los profetas, él tenía que esperar el tiempo en el que el profeta Samuel viniera a ofrecer holocaustos y sacrificios delante de Dios. Y dice que pasados 7 días, la gente atemorizada, la gente con miedo, la gente apesadumbrada, no sabía ni qué hacer. Saúl tampoco sabía qué hacer y se quedó en un lugar específico. Y dice la palabra del Señor que él no esperó a que el profeta Samuel, quien era el autorizado para levantar holocausto y altar a Jehová, porque en esos tiempos no le correspondía a los reyes ni a los príncipes ni a nadie presentar ofrenda a Jehová, holocausto, sacrificio, sino que correspondían a los sacerdotes. Y podríamos preguntar, ¿Samuel hizo bien? En teoría, él pudo haber considerado que era lo mejor, pero no fue lo correcto. Él no esperó el tiempo de Dios, él no esperó que el profeta viniera a levantar el sacrificio a Jehová para que su gloria y su favor descendiera. Él lo hizo a su manera, por tanto se considera un sacrificio ilegal. Por eso el Señor dijo a través de Samuel: más se complace Dios de la obediencia que el sacrificio. ¿De qué te vale hacer las cosas que aparentemente eran buenas? Él hizo una hazaña en la que Dios le había mandado hacer una cosa, él hizo otra. Dios le mandó a él a vencer a todos los amalecitas y él cogió de lo mejor del vacuno y de los ganados para él, defendió al rey de toda la tropa, lo escondió y no hizo una ofrenda agradable al Señor, por cuanto él no obedeció completamente el mandato. Dios le dijo: extermíname a todos los amalecitas, y él sí que lo exterminó, pero guardó para sí una buena parte de vaca, una buena parte de ovejas, una buena parte de carneros, y aparte de eso también no destruyó al rey de los amalecitas. Aquí vemos claramente cómo sin querer se pueden colar en la vida de los siervos de Dios y aún en nuestras vidas cosas que Dios no nos manda a hacer. Y aún cuando lo manda a hacer, procuremos, gracias amado, que hagamos las cosas completas, porque a Dios no se le sirve parcialmente. O le sirves a Dios totalmente o no le sirves. Dios no es un Dios mediano, Dios es un Dios completo. Y esta actitud de Saúl a él no le agradó, por tanto le desechó. Y Samuel como profeta fue y le dijo: ¿qué has hecho? No te correspondía hacer esto. No era el tiempo de que hiciera eso. ¿Qué pasa con esto? Dios nos enseña una gran realidad. No hagas lo que Dios no te manda a hacer. Y cuando te manda a hacer algo y tú dices: Señor, te quiero servir, procura que tus actitudes sean correctas y procura que todo lo que haga, lo haga como para el Señor y no como para el hombre. Así que dale un aplauso al Señor, porque Él es digno de suprema adoración y suprema alabanza. ¿A quién agradamos? ¿A quién agradamos cuando hacemos algo? ¿Al hombre, al pastor, al líder, o agradamos a Dios? Él es quien ve la intención de nuestro corazón. Él es quien ve realmente si tú eres capaz de hacer lo que le ha prometido. Amados, no es tiempo para jugar, no es tiempo para perder tiempo. Es tiempo para actuar, es tiempo para llevar a cabo los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Él es Dios fiel, Él es el Dios de autoridad y Él demanda de un pueblo que sea obediente ante sus mandatos, porque obediencia quiere y no sacrificio. Porque obediencia quiere y no sacrificio. Y el segundo punto le puse sacrificio.
Y sacrificio en griego significa matar por un propósito. En griego es la palabra tusia. Matar por un propósito. Vemos que Saúl hace un sacrificio que no le correspondía. Y según la ley, los sacrificios de animales era para purificación. Era para limpieza de pecado. Y solamente los podían ofrecer los sacerdotes. Aquí el Señor nos da un rema a nosotros como iglesia. Cuando nosotros hacemos sacrificio, no está diciendo la palabra que el sacrificio no vale. Dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. Está poniendo y anteponiendo por encima de los sacrificios la obediencia a Dios. Porque pueda que tú hagas una cosa que se te pida, pero luego no tengas un corazón correcto para hacerlo. Diga conmigo, wow. ¿De qué vale que usted diezme, de que usted ofrende, que usted venga a la iglesia a servir, si luego lo hace por obligación y no por amor al Señor? ¿De qué vale que nosotros podamos ofrecer sacrificios de alabanza donde tal vez está irado con su hermano, con su padre, con su madre, tiene el corazón herido, amargado, enlutado y con tantas cosas? Al Señor no le va a impresionar lo que usted haga. Al Señor le va a impresionar lo que usted es en Él. A Dios no se le va a impresionar porque Él es el Todopoderoso. Él lo tiene todo. Él no necesita nada. Eso era en el tiempo de la ley. Ellos tenían que cumplir el mandamiento tal y como Dios mandaba. Cuando Dios mandaba hacer el tabernáculo, Él lo pedía por medida, por estatura, por longitud, los materiales que se iban a usar y tal cual. Salomón tuvo que edificarlo porque Dios mandaba así. Igual pasa también con los sacrificios de holocausto. Había una ley, tenían que presentarse de una manera, no de la manera que a la persona le pareciera. Amados, la vida en el evangelio no es una vida cómoda. La vida en el evangelio no es una vida de sentimientos, emociones. La vida en el evangelio es un estilo de vida en el que tú aplicas lo que ya sabes en la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ya vamos a dejar de estar en cosas que no tenemos que estar. Andemos en el fundamento de la palabra, en la obediencia de la palabra. Lea la palabra, apliquemos la palabra. Porque no es si yo siento. No es si yo puedo, no es mis emociones. Si ya yo dediqué mi vida al Señor, yo puedo decir que ya no vivo yo, ya no viven los sentimientos de Amarili, viven el Señor en mí. Y si el Señor vive en mí, ya yo no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios me manda hacer. No es tiempo para perder tiempo con minuciosidades. Es tiempo para vivir la palabra a profundidad, enraizados en la palabra. Ya no pierdas tu tiempo en distracciones. Ya no lleve un evangelio a media pensando que con medianamente venir a la iglesia y escuchar un sermón es suficiente. Amado, la palabra hay que vivirla. La palabra hay que saborearla, hay que aplicarla. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Tenemos que entender que los fundamentos son reales. No podemos estar mendigando y diciendo, amado, haga esto, haga lo otro. No, desde que usted conoce la palabra, usted tiene que saber que ese es su deber. Ese es su derecho. No se imposibilite a usted mismo. Créale a Dios y camine en fe y en autoridad de su palabra. No somos niños inmaduros. No somos pequeños para estar continuamente cayendo. Amados, el pueblo de Israel caía, hacía sacrificio y tantas cosas. Y al final, ¿qué pasó? No todos pudieron entrar a la promesa. Dios está llamando a un pueblo a que sea obediente. Y obediencia es acatar la voluntad de alguien que te manda. La Biblia está llena de palabras que nos hablan acerca de la obediencia. Obedecer a tus amos, obedecer a tus pastores, obedecer a tu Padre Celestial. Y la pregunta, ¿la estamos haciendo? ¿Estamos siendo obedientes al llamado de Dios? ¿O nos dejamos mover por circunstancia? Obediencia quiero y no sacrificio. En Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, nos habla acerca de que Dios estaba ya harto de que le ofrecieran sacrificios
con corazones vacíos. Ya estaba harto de la hipocresía del pueblo, en el que la gente por ley iba y hacía todo lo que la ley mandaba, pero sus corazones estaban lejos de Dios. De labios me buscan, pero su corazón está muy lejos de mí. Procura, amado y amada, que tu corazón esté cimentado en el Señor, porque dice la palabra en Mateo 7:27 que el Señor dijo: ¿para qué me llaman Señor, Señor y no hacen mis mandamientos? ¿Para qué vamos a llamar al Señor, Señor y hacer tantas cosas? Dice: sorpresa habrá, porque a muchos se quedarán fuera y dirán: apartados de mí, hacedores de maldad. Procuremos que nuestro corazón esté alineado a la palabra, porque vamos a ser juzgados por ella, vamos a ser medidos por ella y vamos a ser juzgados por cada palabra que el Señor ha dicho y que nosotros no hemos obedecido. Amén. Yo sé, mis amados, que está haciendo una palabra de exhortación, pero el Espíritu me guía a hacerlo, porque es necesario que entendamos nuestro lugar. Y no le estoy hablando con leche, sino con vianda, porque sé que todos aquí son entendidos en la palabra. Ya estamos en otro nivel. La obediencia nos promueve al propósito de Dios. Cuando somos obedientes, vamos a llegar más rápido a la promesa y no vamos a tener obstáculos en medio del camino. El pueblo de Israel pudo haber alcanzado la promesa en 3 semanas, pero le costó 40 años por cuanto sus corazones no fueron obedientes al mandato de Dios. Muchos se detenían, hacían sus campamentos años y años y luego se transicionaban o se movían de vez en cuando. Dios nos está llamando a la obediencia. Dios nos está llamando a la obediencia y al sacrificio. Mejor es la obedecer que el sacrificio. No nos vale hacer cosas para Dios sin tener un corazón correcto para poder hacer lo que Él nos manda. Cuando Él le habla al joven rico, ¿cuánto has escuchado en la parábola del joven rico? Él está hablándole acerca de donde su corazón está pegado. Él le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna o para seguirte? Y él dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No es que el Señor te está pidiendo: vende todo y quédate sin nada. El Señor siempre te va a quitar del lugar donde tu corazón está pegado. Y si tu corazón está pegado en un hijo o en tu economía o en otras cosas, de ahí el Señor te va a despegar para que tú obedezcas sus mandamientos. Si tú no dejas una cosa que hace que Dios no sea primero en tu vida, Dios la va a quitar para que realmente Él sea el que mande. Eso es sacrificio, mis amados. Eso es sacrificio. Cuando tú quitas de ti, cuando tú permites que la palabra obre en ti y tú no dejas que tus emociones te guíen. Por fe andamos y no por vista. Amén. Es importante. Vamos a Salmos 51, 15 al 17. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu palabra? Salmo 51, 15 dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, decía David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu que, diga, quebrantado. Los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios se traduce a matar algo por un propósito. Morir a algo por un propósito. Son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Jehová. David entendió esas palabras. Cuando a él se le constituyó rey, él entendió que Dios no se agrada tanto de los sacrificios de holocausto, sino de un corazón contrito y humillado, que se postra delante de Él, que considera quién es Él delante de Dios. Amados, que nunca se nos suba los humos aquí arriba. Siempre reconozcamos quién está por encima de nosotros. Siempre reconocer que Dios es quien manda sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tus relaciones y sobre todo lo que tienes. Si tú constituyes a Dios como Padre y Señor y gobernador de tu vida, entonces vas a tener que tener un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado ante Él. Y un corazón quebrantado de espíritu es un corazón que se doblega.
y un corazón que cede a sus derechos para que los derechos de Dios se hagan efectivos en su vida. Dios no quiere tanto sacrificio. Dios no quiere tanta llamada de atención. Dios quiere que tú hagas los sacrificios, pero también que tengas un corazón correcto. Que no hagas las cosas por obligación o porque se te imponga. Haz las cosas por amor a Dios, porque sabe que le amas, porque sabe que tu vida le pertenece a Él, porque sabe que tú eres un pueblo constituido como real sacerdocio, como linaje santo, como reyes de reyes. Somos los príncipes del Señor. Él nos constituyó reyes y sacerdotes para su reino. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Obediencia va unido a tu fe. Diga conmigo, mi obediencia va unida a mi fe. Abraham, en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, dice que él salió de su tierra y su parentela y no sabía dónde iba, simplemente obedeció por la fe. Su obediencia activó su fe. Cuando nosotros a Dios nos demanda algo, tenemos que ir unidos la fe y la obediencia. Si tú no tienes fe para creerle a Dios, tampoco le va a obedecer a lo que Él te manda hacer. Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice deja eso que no te conviene, cuando Dios dice límpiate de tu pecado, cuando Dios te dice dame lo que me pertenece, si tú no tienes fe para creer esa palabra, olvídate que no vas a ser obediente. No vamos a ser obedientes si nuestra fe no está puesto en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando nosotros tenemos fe, mis amados, todo lo que el Señor nos pide, eso haremos. Cuando tenemos fe, nuestra obediencia va a traer testimonio. Cuando tenemos fe como la que tuvo Abel, que ofreció un excelente sacrificio a Dios y no como Caín, entonces vamos a poder agradar al Señor. Cuando nuestra fe se demanda en la obediencia, vamos a hacer las cosas no por obligación, sino por amor y compromiso a Dios. ¿Por qué hay poco compromiso en el pueblo de Dios? ¿Saben por qué? Porque hay poca obediencia y hay poca fe para poder hacerlo. Ah, que no puedo. Claro que sí podemos. Porque hay muchas cosas que nosotros dedicamos nuestro tiempo y sí que se puede. ¿Por qué no para la obra del Señor? Amado, Dios nos está llamando la atención porque Él nos ama. Y Dios al hijo que ama disciplina. Y dice que una vez, dice la palabra en hebreo, tomada la disciplina, si la tomamos bien, vendrá refrigerio y recompensa. Amén. Y Dios nos está exhortando porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando Dios exhortaba al pueblo de Israel severamente, era porque Él quería sacar un linaje real de sus corazones. Dios no quiere tocar ya nuestras vidas superficiales. Dios quiere tocar y traspasar nuestros corazones. Que el velo se rompa en nuestra mente, en nuestras vidas y podamos vivir un sacrificio real, una obediencia real a los mandamientos de Dios. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos lo que no tenemos que hacer? Revisemos el corazón, porque si el corazón está mal, las cosas que hacemos también estarán mal. Necesitamos mirar a Dios desde la perspectiva de la obediencia. El tercer punto es el temor al Señor. ¿Cuántos temen a Jehová? Amén. Hágalo con ganas. ¿Cuántos temen al Señor? Amén. Dice la palabra en Proverbios 9 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tu obediencia va unido también a la sabiduría, al ser sabio, a ser prudente, a no ser como Saúl, que no fue sabio ni fue prudente. Él hizo las cosas así por así, sin esperar las instrucciones de Dios. Que nuestra vida no sea guiada por las cosas que
no van bajo el temor al Señor. Y el temor al Señor no es tener miedo a Dios. El temor al Señor es obedecer sus mandamientos porque le amas. Amén. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salomón, con todo lo que hizo, y dice que él ofrecía sacrificios a diarios al Señor. Después él cayó en el paganismo y al final de todo el discurso dijo: esto es el todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. No tenemos que complicarnos en la palabra. Amados, la palabra no es complicada. La palabra es obedecer y tener fe en el Señor. La palabra es obedecer sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Salomón hizo de todo. Y él sabía lo que era sacrificio, él sabía lo que era servir al Señor. Pero al final de todo dijo: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Si nosotros tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos, seremos más que bendecidos, seremos más que prosperados. Vamos a andar con otra mentalidad y otra visión y otra cosmovisión de cómo vemos el reino de los cielos. Vamos a venir a la iglesia con gozo. Vamos a hacer las cosas para el Señor con ánimo, porque hay una fuerza mayor que nos impulsa. Hay una fuerza mayor que nos lleva más allá de lo que es el sacrificio. Nos lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y luego que amemos a Dios, vendrán los sacrificios. Y los sacrificios es matar algo por un propósito. Cada vez que tú haces algo para el Señor que supone esfuerzo, supone compromiso, tú estás haciendo un sacrificio de alabanza a Dios. Estamos haciendo sacrificio de alabanza a Dios. En la ley simbolizaba la purificación de las almas de los pecados. Hoy el sacrificio ya no es por cosas que hagamos y que podamos impresionar al Señor. El sacrificio es un corazón quebrantado y un espíritu humillado delante del Señor. Ese es el sacrificio que Él acepta. Ese es el holocausto que Él acepta. Y mira lo que dice en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y ya vamos terminando, porque me gustaría orar. Dice la palabra del Señor en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice el 8, oh hombre, le dice el Señor, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Lea conmigo. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Solamente hacer justicia, o sea, está hablando de cumplir los mandamientos, cumplir la verdad de Dios, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que pide el Señor. Cuando venimos a adorarle, cuando servimos a Dios, que tengamos esa actitud en nuestro corazón. Amén. Y esa actitud agrada a Dios. Si seguimos con la historia, en el capítulo 15, versículo 22 en adelante, el 23 dice: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo e idolatría la obstinación. Saúl tenía un corazón rebelde. Saúl, aunque él pudo completar, después aún siendo David ungido, él esperó su tiempo y Saúl siguió el mandato de Dios, pero ya había sido destituido como príncipe. Amados, que nuestras vidas completamente agraden a Dios. Que no estemos hoy bien y mañana mal. Que permanezcamos en Él. Que procuremos que nuestros corazones estén afianzados en su palabra para no pecar contra Dios. Y dice más adelante que Samuel reprendió a Saúl por haber rechazado el mandamiento de Dios. Y hoy como profeta de Dios te puedo decir esto: Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la mentira, Dios aborrece un corazón que por fuera podamos ser muy lindo, pero por dentro seamos sepulcro blanqueado. Dios quiere una verdadera identidad en nosotros, quiere forjarla
con un corazón obediente, un corazón que realmente le teme a Jehová. El principal mal de Saúl fue abrir puerta a la desobediencia. El principal mal de Saúl fue abrir puerta a la rebeldía también. Cuando tú no haces lo que Dios te manda hacer, por más que venga y haga de todo, tienes un corazón rebelde. Un corazón rebelde es un corazón que no se sujeta, que no quiere hacer la voluntad del Padre, que no quiere obedecer las leyes. Y si eso en nuestro corazón no está, o sea, está eso que quieren mandar, entonces tenemos que sujetar nuestras emociones y nuestra voluntad de Dios para que nuestra alma haga la voluntad de Dios. Para que nuestras emociones se sujeten al mandato de Dios y no pecar contra Él. Amén. Y por último, lo que Dios habla en Salmo 51, 7, 9, Él habla acerca de la misericordia, lo que hablábamos en Miqueas. ¿Qué te pide Jehová? Que ames la misericordia. Una de las cosas que Saúl no tuvo fue un corazón misericordioso. Él siempre tuvo un corazón que quería hacer lo que él quería por encima de la voluntad de Dios, pero vemos como Dios en su perfecta voluntad y conforme el pacto, él cumplió su promesa, usó de misericordia con Saúl y él pudo terminar la obra hasta el fin. Pero vemos cómo mueren los Saúles siendo orgullosos, mueren en sí mismos y sobre su propia espada. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él pelea nuestra batalla, amén, porque Él es un Dios de pacto y su autoridad se establece. Vamos a Salmo 51, 7, 9, con esto terminamos, amén, gloria a Dios. Cuando Dios decide hacer algo nuevo en tu vida, Él lo hace porque tú y yo estamos cumpliendo con el principio de la obediencia. Amén. Dígale conmigo, Señor, dame un corazón obediente, un corazón sumiso. Dice Salmo 51, 7, 9, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y más adelante el Señor mismo dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. En el corazón de David, un corazón conforme al de Dios, había un corazón quebrantado que reconocía su situación y que reconocía que podía depender solamente de la misericordia de Dios. Amén. Así que yo voy a pedir a la iglesia si se puede poner sobre sus pies. Vamos a orar en este día. Dios te ha ungido como rey de su reino. Amén. Dios te ha constituido como su real sacerdocio y Dios quiere darnos un corazón diferente. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Voy a pedir alabanza si puedes subir. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a cumplir sus mandamientos. Amén. Y recordar esas palabras cuando Él mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no cumplir mi mandamiento? Amén.